Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar del ambiente como campo problemático. En un video anterior hablé sobre la noción de ambiente y sus múltiples significados. En este video vamos a hablar precisamente del ambiente como campo problemático. Los procesos de degradación ambiental en una región pues dependen de los procesos productivos, de la organización social, del desarrollo científico y tecnológico y del imaginario ambiental de un colectivo en un momento histórico particular y en una región determinada. El concepto de ambiente toma diferentes formas y en objetos de estudio diferentes, es decir, no es lo mismo en la biología, la ecología, la economía, la política o la sociología. También la naturaleza se va transformando, o la idea de naturaleza se va transformando a partir de la mirada de diferentes disciplinas sobre el pensar la propia naturaleza. Por eso algunos autores hablan de naturalezas y de culturas, y de naturalezas dentro de diferentes culturas. Por eso el ambiente no es el objeto de estudio exclusivo de la biología o de la ecología y de ninguna otra ciencia natural o social. Más bien es un campo problemático de la realidad. Las ciencias de la naturaleza e incluso las ciencias ambientales no pueden abarcar por sí mismas y responder a la problemática ambiental en su totalidad, porque las disciplinas de las ciencias naturales no hay referentes teóricos o no tienen referentes teóricos para tratar precisamente con lo cultural, lo social y lo político. Bueno, esto no quiere decir que las ciencias naturales no sean imprescindibles para entender la naturaleza y todos los procesos de degradación asociados a la crisis ambiental contemporánea. Lo que quiero decir es que no pueden hacerla solo. Si los problemas ambientales se encuentran precisamente entre la articulación de la naturaleza y la cultura, entonces las soluciones se encuentran precisamente ahí, en la articulación entre la sociedad y la naturaleza. Como he dicho en algún video anterior, los problemas ambientales se encuentran precisamente hechos de química y biología, pero al mismo tiempo también están hechos, por así decirlo, de sociología y de política, en una interacción sumamente compleja. De esta forma, uno puede aventurarse a decir que el ambiente no tiene un objeto de estudio, sino muchos. A esto se refiere la idea de campo problemático, es decir, el ambiente tiene muchos objetos de estudio. Como lo explica Hugo Semmelmann, un campo problemático es aquel espacio de articulación de niveles de realidad donde se da la posibilidad de la construcción de variados objetos de estudio para dar cuenta de los movimientos y articulación y contradicción de los propios elementos que constituyen ese campo. Bueno, esto suena a una definición muy técnica, efectivamente lo es. En otras palabras, y en el sentido del ambiente, un campo problemático es aquel donde se articulan diferentes objetos de estudio, es decir, un problema ambiental se puede aprender o leer precisamente en la articulación de diferentes miradas disciplinarias, en la construcción interdisciplinaria, donde los objetos de estudio son múltiples y variados y se funden en una red y en una relación, ¿sí? No solo desde el contexto plenamente ecológico, sino al momento de plantear la complejidad de la relación entre la sociedad y la naturaleza de diferentes niveles espacio-temporales. La relación entre el hombre y la naturaleza se da por medio de herramientas, pero también desde imaginarios, desde el mundo de los símbolos, es decir, de los elementos de organización social y de una serie de valores y de elementos simbólicos que ayudan a definir cómo determinados procesos, por ejemplo científico-tecnológicos, pueden o no ser legítimos en la apropiación de la naturaleza.
Por lo tanto, la ecología o la biología pues no tiene elementos teóricos que entren entre los dominios de la historia, el orden simbólico y social, las relaciones de poder, los intereses sociales y la organización de la cultura. Pero para entender los problemas de la crisis ambiental, pues efectivamente no solamente basta entender los procesos biológicos y ecológicos, sino cómo esos procesos biológicos y ecológicos, ¿no?, entran dentro de un determinado horizonte de significación. Las personas ven e identifican el ambiente de diferentes formas, ¿sí? Es decir, se construyen diferentes narrativas alrededor de la naturaleza que construyen lo ambiental. Lo piensan desde diferentes perspectivas éticas, simbólicas, económicas, políticas, científicas y tecnológicas. Algunas personas ven a la naturaleza como algo que debemos apreciar y respetar. Otras, sin embargo, ni siquiera alcanzan a ver el problema ambiental y están pensando solamente en nociones de utilidad y recursos. La cuestión ambiental es un problema que requiere soluciones, pero estas soluciones no pueden ser únicamente científico-tecnológicas, sino que se tienen que basar en una interpretación compleja de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Problemas, por ejemplo, como la contaminación, la deforestación o la extinción de las especies tienen claramente procesos científico-tecnológicos, y la ciencia, por ejemplo, y la tecnología nos ayuda a saber por medio de sus elementos teóricos y prácticos qué tipo de contaminantes circulan en una ciudad, qué elementos contaminan un río y cómo lo hacen, cuáles son las repercusiones de la deforestación en cuanto a la propia diversidad o a la salud o el riesgo ambiental. Pero todo eso precisamente no es solamente biológico, sino es la interacción entre lo social, ¿no?, y lo biológico. Y para entender incluso esta relación entre lo biológico y lo social o cultural, hay una dimensión tanto espacial como una dimensión temporal. Por eso la importancia de la historia ambiental. En otros casos, por ejemplo, el ambiente es significado como parte de los satisfactores humanos y tiene orientaciones prácticas, pero esas orientaciones prácticas pueden entrar en conflicto entre las maneras de apropiación de diferentes sectores sociales, y ahí es precisamente donde se da la lucha y el conflicto socioambiental. La visión compleja del ambiente sería aquella donde la acción sobre los procesos biológicos están indisolublemente ligados, es decir, no se pueden entender sin la interacción de los procesos sociales e históricos. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.